¿Cómo están? Veo algunas caras conocidas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más y acompañarme. Espero que disfruten de esta presentación. Vamos para adelante. Yo soy Carlos Gauto, soy también conocido como Charlie Tematiza. Me gusta que me digan Charlie. Trabajo en tecnología ya hace más de 18 años. Soy líder de proyecto, como ya me mencionó Svet previamente. Embajador de Playwright y de algunos otros productos que suelo comunicar. Los invito, ahí tienen mi site, los invito a conectar, a conversar y a charlar de tecnología, que es algo que nos apasiona. Vamos rápido a lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de bugs y vamos a ir como subiendo la vara poco a poco. Vamos a hablar sobre temas de accesibilidad, accidentes graves, fallos multimillonarios y afectaciones globales. Y un poco al final hacer un recap y una visión muy personal de mi opinión al respecto de esto. Vamos a arrancar con accesibilidad. Les traigo este artículo periodístico. La empresa Winn-Dixie es una empresa de supermercados. ¿Y por qué me parece súper relevante en la historia de bugs generales y en particular de accesibilidad? Porque el bug que han reportado de no poder acceder al sitio, personas ciegas, sentó un precedente en tema de legislación en Estados Unidos. Un juez dictaminó que la empresa, como le habían hecho una denuncia de que personas que tenían cierta incapacidad visual no podían acceder a hacer compras, un juez dictaminó que la empresa tenía que hacer lo necesario para que eso se cumpla. Y sentó un precedente y también se apoyó en la legislación que tiene Estados Unidos con respecto a las personas con cierta discapacidad. Yo ahí les voy a dejar abajo el link donde se define el estándar que tiene la web para todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Si bien la persona, obviamente esto llevó a un litigio y demás, algo que me parece súper relevante es eso, que sentó un precedente. De aquí hacia adelante, todas las empresas tuvieron que tomar en cuenta la accesibilidad y que sus productos digitales cumplan con este estándar, ¿no? Que hay diferentes niveles, que insisto, los invito ahí a chequearlo, hay mucha información y me parece súper importante tomar conciencia del tema de la accesibilidad. Un dato es que si bien la persona que hizo el litigio no es que recibió un monto económico por eso, pero de alguna manera la empresa tuvo que designar, por ejemplo, $250.000 en términos de mantenimiento y todo lo que conlleva que su sitio sea mantenible. Entonces ya empezamos a hablar de cómo este tipo de problemas van a empezar a afectar y han afectado a las empresas, y ya la legislación tenemos leyes o tienen leyes, y acá también en Argentina quizás no son tan fuertes como en Estados Unidos, pero que le marcan la cancha a las empresas de cómo tienen que construir esos productos digitales. Entonces me parece súper relevante que este caso y la relevancia que tuvo de ahí en adelante. Los invito ahí, les dejo el artículo periodístico y también les dejo la cita del estándar de accesibilidad para que lo puedan consultar. Netflix, creo que todo el mundo usa Netflix, ¿no? En el año 2011, le hicieron también una demanda por temas de accesibilidad y en ese momento se estimaba que solamente el 30% de las series y películas, solamente el 30% tenía subtítulos. Es un dato quizás para algunos pasa desapercibido, para la mayoría que quizás no tenemos alguna discapacidad, sea temporal o permanente, pero que solamente el 30% del contenido tenga subtítulos, claramente estamos dejando muchísima gente por fuera del acceso a eso. Bueno, Netflix obviamente tuvo que planificar, y tiene la ley de su lado, tuvo que hacer un plan para que ese mismo año pueda tener el 80% de su contenido, esto fue creo que si mal no recuerdo en el 2011, el 80% de su contenido tenía que tener subtítulos. Y hoy, insisto, para nosotros, que quizás no tenemos este tema de alguna discapacidad, sea permanente o temporal,
pasa desapercibido. Entonces, nosotros, cuando trabajamos en productos digitales, tenemos que tener en cuenta eso, no se nos puede pasar por alto cosas específicas e insisto, no tenemos que pensar solamente en personas ciegas, puede ser personas que tengan algún problema específico o personas sordas o que tengan en algún momento determinado cierta incapacidad de acceder de determinada manera al contenido. Bueno, Netflix se tuvo que adaptar y tuvo que hacer un plan, insisto, después tendió a extenderlo al resto, pero tuvo que adaptarse para que el 80% en ese mismo año de su contenido tenga subtítulos. Antes de hablar de este caso, imagínense que para personas que no pueden percibir el contenido de una manera u de otra, es como, no sé, imagínense que alguien está en silla de ruedas y no tiene una rampa. Digamos, ¿no? O sea, es súper excluyente que alguien no pueda disfrutar de una serie, de una película, de un entretenimiento que está adquiriendo un servicio porque no se tengan en cuenta ciertos estándares que ya están definidos de accesibilidad a los productos, ¿no? Tercer caso, esto también una persona ciega hizo una denuncia a Beyoncé porque dijo que no podía acceder al sitio sin un acompañamiento de alguien que efectivamente pueda percibirlo de manera visual. Sepan que cuando hay diferentes maneras de acceder al contenido, personas que quizás tienen alguna incapacidad visual, pueden tener lectores, no sé, lectores de braille, puede ser que el contenido que se repasa, que se accede por voz, digamos, ¿no? Nos vas diciendo, entonces es muy importante cómo se taguean los elementos en la web para que alguien pueda identificar, independientemente de cómo esté construido. Imagínense, en Estados Unidos se hizo un censo, creo que también en la década de 2010 y demás, y se logró identificar que había 20 millones de personas que tenían al menos alguna discapacidad visual. O sea, 20 millones de personas. Son 20 millones de personas que, si tu producto no está preparado, los estás dejando afuera. Y estás potencialmente perdiendo nuevos clientes, digamos, ¿no? Perdiendo clientes o inhabilitando clientes que accedan a tu contenido. Bueno, obviamente fue a juicio y demás, y tuvieron que hacer lo necesario para que el sitio sea accesible y alguien que tenga algún tipo de discapacidad visual o cualquier otra, realmente pueda adquirir un ticket de un show de Beyoncé. Entonces, le pega a diferentes, ya hemos visto que le ha pegado a diferentes tipos de productos y servicios, ¿no? Es súper relevante tener en cuenta todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Los invito a quienes no estén familiarizados, puedan estudiar, puedan investigar, está el estándar, hay diferentes niveles y es súper importante y tener eso en cuenta. Vamos a subir algo un poquito más duro. Este es un artículo, a mí me encanta esto, ahora voy a contar algo. Bueno, resulta que en la época de la guerra de la campaña del desierto, hay ciertos artefactos bélicos que son, por ejemplo, para detectar misiles en el aire y bajarlos, ¿no? O sea, interceptarlos antes que lleguen, ¿no? Bueno, resulta que uno de estos dispositivos, que es el Patriot, su función era esa, interceptar misiles que venían y evitar que caigan. Bueno, hubo un accidente en el cual falló ese dispositivo que detectaba y creo que cayó en una base y creo que murieron casi 30 personas. A mí me parece muy interesante, los invito también ahí a acceder. Esto es está en el registro del gobierno de los Estados Unidos y tiene un reporte que me parece muy interesante que hoy quizás quienes no se estén familiarizados con el concepto de post-mortem, esto pasó en la década de los 90. Y el artículo detalla paso a paso lo que hoy, quizás algunos estén familiarizados, algunos no, lo que es cuando hay un fallo y eso genera un impacto en nuestros productos, luego tenemos que hacer un recap de toda la historia de lo que sucedió. Bueno, ellos tienen eso, es un artículo súper grande, que explica todo lo que sucedió. Es larguísimo, ¿no? Pero un poco, ¿por qué traje este caso? Era algo que podía haberse evitado. ¿Por qué podía haberse evitado? Hicieron pruebas y detectaron
que la precisión que tenía ese dispositivo para interceptar los misiles, luego de 8 horas, comenzaba a perder un pequeño porcentaje de precisión, ¿no? Luego de 8 horas, bueno, lo detectaron, pero no accionaron al respecto. ¿Y qué pasó? El artefacto esto, luego de 100 horas, o sea, empezó a hacerse menos preciso, y luego de 100 horas es donde cometió ese fallo de que erró y no detectó el misil que tenían que interceptar. Y también lo traigo a este caso porque a mí también me gusta hablar mucho de pruebas de performance y de la resiliencia y de las pruebas no funcionales. Y también este caso de cómo tener en cuenta los riesgos. Digamos, en ese momento una fracción no fue tan relevante para que alguien diga, no chicos, paremos porque hay que analizar esto, ¿no? Pasó por alto, fueron solamente una prueba de 8 horas y a las 100 horas ocasionó un accidente súper grave, ¿no? Entonces, me gusta este caso. Primero, los invito también a visitar eso, este concepto de post-mortem, que yo en la década de los 90 no estaba familiarizado, y lo veo ese paralelismo con los proyectos o con las actividades que hacemos hoy en tecnología, y en otras áreas seguramente, y me quedo con eso, ¿no? Que era evitable, era evitable. Vamos con este es durísimo. Este artefacto es un artefacto que se utilizaba para hacer radiología. Bueno, ese artefacto se vendía y demás en la época, y resulta que empezaron a detectar que había personas que, o sea, en un momento los clientes de este artefacto, hubo gente que falleció, o sea, hubieron 5 personas que murieron. Entonces empezaron a identificar qué es lo que había sucedido, no podía identificar qué es lo que había pasado. Hubo un científico que es cliente, que era cliente, digamos, y tenía este producto, empezó a investigar y primero se dio cuenta que había ese error, malfunction 54, primero que era un error que no estaba documentado. O sea que ese error, si sucedía, nadie sabía qué es lo que había que hacer, ¿no? Obviamente eso tiene manuales de usuario súper detallados y complejos que ante una situación determinada te dicen qué accionar. Bueno, no tenía que accionar. Obviamente, cuando empezaron a morir estas personas, se empezó a estudiar qué es lo que había sucedido, y bueno, había severos fallos dentro del software, había software que estaba ofuscado, parte del software que estaba ofuscado, había errores como este que no estaban documentados, ¿no? Y esos son errores súper graves, y acá el impacto fue que murieron personas. Entonces, empezamos a llegar a puntos en los cuales la importancia que tienen que tener los procesos de calidad ya empieza a tener otra relevancia diferente, ¿no? Básicamente el fallo, lo que tenía el fallo era que en determinadas condiciones no podía calcular si tenía que dar más o menos radiación, entonces a gente que quizás le tenía que dar menos, le daba más y viceversa. Entonces había gente que se terminó muriendo por intoxicación de radiación. Me parece un caso durísimo. Bueno, así se veía, ¿no? De la época, esa pantallita verde, así se veía el software que tenían que operar y tenían que tener un manual y súper detallado. Me pareció un caso durísimo, pero muy interesante para contarles. También es súper complicado. En un momento chocaron 2 aviones Boeing y en uno murieron creo que más de 150 personas, el otro casi 200 personas. El software que tenía un control del piloto automático que lo que hacía es, en determinadas, como corregir la dirección, ¿no? Uno puede tener, no conozco obviamente, ¿no? del software de un avión, pero sí estuve leyendo bastante. Tiene controles automáticos guiados por el software propiamente dicho, pero a su vez los pilotos tienen la posibilidad de corregir ciertas acciones que tome este software. Bueno, el tema es que había cálculo, en determinadas condiciones lo mismo, lo que hacía era bajar o subir de repente fuertemente la trompa del avión. El tema es que, ¿qué pasaba? Puede ser que eso suceda, el tema es que no había instrucción por parte de cómo funcionaba el software, ni tampoco había instrucciones de qué es lo que tenía que hacer el piloto en caso de que eso suceda para que corrija o diga, no, el software me dice que, el piloto automático me dice que tengo que hacer esto. Tengo determinado tiempo para cambiar esa acción. Y
Y cuando empezaron también a hacer auditorías y demás del software y demás, porque fue un caso bastante heavy, también detectaron y había errores que tenían que ver con puntuación, un error de puntuación en nuestro software. O sea, imagínense un error que parece trivial de una puntuación incorrecta o un guión incorrecto, hacía que los cálculos se generen mal. Y esos cálculos que se generaban mal ocasionaron 2 accidentes graves en los cuales murieron decenas de personas. También, quizás, en retrospectiva, había cosas que eran evitables, ¿no? Y el impacto que esto generó fue muy, muy grave, ¿no? Hablamos de decenas de personas muertas por un error de software. Vamos con... Estos son los que nunca queremos ver. Esta era una misión, era la primera misión que iba a hacer la NASA para ir a explorar la órbita de Venus. Y como ven ahí, digamos, el título mismo lo dice, ¿no? Un guión en nuestro código que ocasionó una pérdida de 150 millones de dólares. Esto es durísimo, ¿no? Algo que me parece muy interesante de esto, y que lo voy a relacionar con el monitoreo y la observabilidad que hoy tenemos que implementar y tener en cuenta y conocer cuando construimos productos digitales, es que si bien eso costó 150 millones de dólares, porque lo que pasó es que salió la sonda y se dieron cuenta que había un desvío en la trayectoria que estaba haciendo. ¿Y eso cómo lo hicieron? Con monitoreo, con observabilidad. Hoy nuestro software, si tenemos que salir a la calle, no podemos tirar una moneda al aire y ver qué pasa, ¿no? Tenemos que tener herramientas de monitoreo, existen en el mercado herramientas gratuitas y de pago, para poder monitorear y saber qué es lo que está sucediendo con nuestro software en el momento 1 que lo pusimos en producción. Bueno, obviamente la NASA no puede tirar una sonda y ver, bueno, vamos a ver si llega a Venus, ¿no? Claramente tiene todos estos mecanismos de monitoreo para prevenir cualquier tipo de fallo que pueda ocurrir. Y bueno, sí, había un fallo en ese software, identificaron que se estaba desviando y no iba a llegar a destino, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Tuvieron que tomar la decisión de bajarlo directamente, ¿no? O sea que tuvieron que destruir esa sonda que iba a viajar a Venus. Porque, obviamente, como dice ahí, había un error de software, ¿no? Eso es... Para nosotros quizás que no estamos familiarizados, quizás acá gente, quizás sí lo esté, esto hablo en lo personal, que no estoy familiarizado con el software de la NASA, me parece algo increíble, digamos, ¿no? O sea, increíble que un signo de puntuación haga que... Pero yo imagino que el trabajo que hay detrás de todo esto debe ser de años, y se nos fue en un abrir y cerrar de ojos. Y lo traigo también porque si bien quizás no todos tengamos la posibilidad de trabajar en proyectos de estas características, sí me parece relevante traer este caso para situarlos en qué es lo que podemos hacer para, si tenemos un fallo, cómo reaccionar lo más rápido posible. En este caso, monitoreo, observabilidad y toma de decisiones en base a controlar el impacto que puede llegar a tener que sigamos de esta manera. Eso me parece que es muy, muy importante. Este fallo, también en los microcontroladores de Pentium, también había un fallo en una instrucción. También, ¿por qué lo traigo? El fallo que tenía era que en los cálculos de coma flotante, después del cuarto dígito, comenzaba a dar cálculos fallidos, ¿no? Y yo me imagino, porque muchos de acá posiblemente hayamos trabajado en un proyecto en el cual tenemos que sacar el producto, tiene que salir a producción. Bueno, probemos el caso feliz, probemos uno más, y me imagino, ¿no? El ingeniero de Intel, mirá, tenemos que probar con coma flotante, ¿no? 4, 3, no, probalo con 2, probalo con 3, y salimos, ¿no? Bueno, cuando había que hacer un cálculo de 5 dígitos, ¡pum! El tema es que, ¿cuál es el costo de esto? Obviamente que Intel tiene que recuperar todos esos chips, todos esos procesadores que están, y obviamente volver digamos, si vos compras algo fallido, te tienen que reembolsar el dinero o darte otro
dispositivo. Bueno, todo esto por este error en el cálculo de los 4 dígitos de punto flotante, le costó casi 500 millones de dólares, o sea, 475 millones de dólares aproximadamente, no solamente porque tiene que ir a recolectar a todos los clientes que tienen eso, reemplazarle todo eso, sacar todo eso de circulación, bueno, todo ese lío, 475 millones de dólares. Un bug bastante carito, ¿no? Que quizás, quizás la inversión que uno o la empresa tuvo que haber hecho en optimizar ciertos procesos de calidad, probablemente no nos hubiesen dolido unos 475 dólares, 475 millones de dólares, con lo cual también es un caso como a pensar el costo-beneficio de lo que dejamos de hacer en pos de qué es lo que sucede a posteriori, ¿no? Bien. Este también es un caso. Bueno, esto sucedió en Wall Street. Hay un broker, un operador de bolsa, que lo que hacía es tenía ciertos procesos que lo que hacía era automatizar la compra y venta de las acciones, ¿no? Entonces tenía cierto, obviamente que hacen cálculos en base a proyecciones, a lo que sucedió, a la aspiración que tienen, y van distribuyendo eso de manera automática. Eso es lo que hace el software, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hubo un error en ese software y ese proceso que tenía que ejecutar, o que todas esas acciones las tenía que ejecutar distribuidas durante una semana, las ejecutó en 45 minutos. No, entonces imagínense, bueno, yo tampoco soy un conocedor de temas de bolsa y demás, ¿no? Pero imagínense un mercado que inicia y tenés una empresa que empieza a fluctuar rápidamente hacia arriba, claramente eso genera incertidumbre. Y claramente todo el mundo va a tomar alguna acción al respecto, ¿no? Bueno, esta empresa en 45 minutos perdió más de 1.000 millones de dólares. O sea, prácticamente se fue a la quiebra. Y también fue por esto, de que el software tenía este fallo de que en vez de ejecutar durante una semana, ejecutó en 45 minutos. Y también lo traslado a la realidad, ¿no? Imagínense que tenemos que ejecutar, no sé, configurar una cron expression para decir que encima las cron expression, para quien no conozca, a veces es súper complejo entenderla. Quien está familiarizado sabe qué es cada parte de las expresiones para los cron jobs, pero quien no, tiene que copiar algo que no se entiende muy bien, pasarlo por otro lugar y que te diga, a ver, la cantidad de ejecuciones que van a haber en un determinado tiempo. Te va a decir, bueno, si pones esta cron expression va a ejecutar tantas veces los lunes, cada 3 horas o todo un día por semana, lo que sea. Imagino, y es súper complejo eso, porque son casi como numeritos, son un conjunto de dígitos. Imagínense el que le erró a eso, ¿no? A la cron job de esto, no sé si fue así, ¿no? Pero me imagino. Eso nos puede pasar, y si no nos pasó, nos va a pasar seguramente, de confundirnos en eso, y que en vez de que corra en una semana, corra 45 minutos, a esta empresa le costó 1.040 millones de dólares. Durísimo. Afectaciones globales. Cuando me puse a estudiar sobre estos casos, la verdad que me sorprendí del impacto que se puede generar ante determinados fallos de software. Este es una locura para mí, o sea, yo no lo puedo imaginar. Hubo un error en los DNS de Suecia, y básicamente durante creo que una hora, imagínense que el punto AR, o sea que ningún sitio de Argentina se pueda acceder durante una hora. Bueno, eso le pasó a Suecia. Durante una hora, por un error, para quien no sepa, un segundito, para quien no sepa, se calcula el conjunto el enrutamiento de direcciones, una vez que uno pone el nombre del sitio, hasta que efectivamente llega al servidor. Ahora, si vos no tenés eso, no hay manera de calcularlo, básicamente estás no fuera de internet, porque sí hay manera de accederlo, pero digo, imagínense, yo quiero ir a pagar las cuentas de luz,
No voy a poner 124 puntos, no, no, voy a ir a poner el sitio de, bueno, durante 1 hora no se pudo acceder, un segundito. Durante 1 hora no se pudo acceder a ningún sitio. Yo creo que es difícil calcular el impacto a nivel económico de esto, pero imagínense cualquier situación de la vida real, que ningún e-commerce, que ninguna plataforma, ni nada, o pueda operar durante 1 hora. Las pérdidas son millonarias y eso fue para todo un país. Y también acá fue porque había una puntuación errada en el archivo que tenía el cálculo de DNS. Si bien se solucionó durante 1 hora, hubieron muchas empresas que hasta 24 horas después recién pudieron volver a activarse. O sea, no sé, cosas que pasaban fuera de lo que uno, cuando accede a un sitio, fuera de eso, por abajo pasan muchísimas otras cosas. El fallo duró 1 hora, la corrección se hizo, pero la repercusión fue durante más de un día. O sea, es difícil de calcular, ¿no? Pero dejar sin actividad económica de Internet a todo un país durante tanto tiempo, yo no puedo ni imaginar. Parece de película, ¿no? Dejar esto. Parece, yo lo leí y dije, esto no puede ser cierto. Sí, fue cierto. Desapareció un país de Internet. Bien. Yo no sé, algunos de aquí, si ya ven hace poquito en tecnología o quizás algunos hace ya bastante más, pero cuando sucedió este error, este es un error bastante reciente, fue el de hace unos años, se dice del 2021. Log4j es una librería para generar logs. Es gratuita, es open source y se usa. Tampoco no sé cómo calcular, ¿no? Sería un poco difícil, seguramente se podría obtener esa información, pero se usa a nivel mundial y o sea, en cientos de millones de aplicaciones a nivel mundial se utiliza Log4j. Bueno, en un momento se detectó un fallo crítico, una vulnerabilidad crítica que permitía, o sea, no soy un experto en temas de seguridad, pero hay como diferentes niveles, ¿no? Cada vez que hay una amenaza. Bueno, la de Log4j era una de las más altas, si no era la más alta, y lo que permitía era que el atacante, al explotar esa vulnerabilidad, pueda ejecutar código y tener control de la máquina, digamos, ¿no? O sea, eso es súper grave para robar información, para adulterarla, para lo que sea. Entonces imagínense el impacto que tuvo eso, porque había cientos de, no sé, millones de aplicaciones a lo largo de todo el mundo. Ni siquiera estamos hablando pasamos de hablar de todo un país que se quedó fuera de Internet a, imagínense, cientos de aplicaciones que utilizan, cientos de millones de aplicaciones que utilizan la librería de Log4j, que de repente de un día para el otro dicen hay un fallo y tenemos que salir corriendo a corregirlo. Y encima el fallo estaba ya hace bastante tiempo, en un momento se detectó. Se corrige el software. Y también me parece interesante que muchos, contarlo un poco como anécdota, pero se detectó porque el juego, no sé si todos conocen el juego Minecraft, bueno, el juego Minecraft utiliza esta librería y se detectó el fallo utilizando, o sea, se podía explotar la vulnerabilidad utilizando el chat de Minecraft. ¿Vieron? Para los que por ahí dicen que los jueguitos no sirven para nada, bueno, gracias a Minecraft detectaron este fallo. Y este fallo fue durísimo también, ¿no? Porque ¿cómo haces? Cientos de millones de aplicaciones, no sé si estoy exagerando, pero diría que estamos hablando de ese orden, ¿no? De un día para el otro tienen que actualizarlo. Hay empresas que quizás tienen procesos muchísimo más maduros y esto lo detectan de manera preventiva y pueden reaccionar muchísimo más rápido. Y tienen empresas, o existen empresas que tienen ciertos procesos que son mucho más duros, mucho más complejos y que quizás hacer un upgrade de una librería le significa, bueno, si subo la librería de Log4j, me quedó incompatible 10 librerías más. Entonces no es solamente cambio de la versión .1 a .2 y sale andando. Seguramente genera otro impacto
muchísimo mayor al de solamente, bueno, que loguee con otra cosa y ya, con otra versión. Hubo una empresa que tuvieron que directamente dejar de usar Log4j. Log4j era utilizado por Apple en el producto de iCloud. O sea, imagínense el impacto que tuvo esta vulnerabilidad y este bug. Dije millones de aplicaciones. Se detectó en Minecraft, que lo usan millones de usuarios, y estaba la vulnerabilidad dentro del iCloud. Entonces, imagínense que alguien a través de un iPhone pueda tomar control. O sea, ese es el impacto que tuvo esta vulnerabilidad. No sé cuánto tiempo habrán tardado, pero bueno, ahí se habla de millones y millones, ¿no?, de webs que quedaron vulnerables por este error. Y un poco para ir cerrando, esto es bastante más reciente, ¿no? Quizás alguno ha visto salió en los medios y demás, porque también generó un impacto global este bug. Y también imagínense lo económico que el impacto económico de esto, no podían hacer vuelos, hay empresas que no podían vender. Solamente para que ustedes tengan el impacto de lo que ocasionó, básicamente uno quería iniciar Windows, normal, como todos los días, voy, prendo mi compu, prendo, no sé, lo que sea, pum, pantallazo azul, la pantalla que nadie quiere ver, y quizás ustedes son más jóvenes, pero uno le ha tocado ver muy seguido con sistemas operativos antiguos eso, y era durísimo. Cuando llegabas ahí era, ahora de repente vos buscás el error que te da y dices, bueno, entras acá, esto, aquello, que tampoco es tan sencillo, pero tenés como una opción, ¿no? Antes esto te pasaba súper seguido y no es que ibas a buscar a alguien en un video en YouTube o un artículo periodístico, le preguntabas a ChatGPT. Era súper duro ir a corregir esto. Y bueno, esto le pasó a nivel global. O sea, muchas empresas, vuelos cancelados, empresas que no podían operar. Para que ustedes vean el impacto, creo que bajó las acciones de CrowdStrike, que es una empresa que tiene productos de seguridad, que utilizan los productos de Microsoft. Creo que bajó, no recuerdo si era más de un 20% de las acciones. O sea, las acciones se desplomaron, creo que más de un 20%. Es un número durísimo. O sea, perder la valorización de tu empresa ni bien abre los mercados por este fallo, y encima sucedió un viernes. O sea, imagínense, ¿no? Yo tengo un tema muy personal con el tema de pasar a producción los viernes o no, pero imagino, ¿no?, también el ingeniero que pasa este cambio. Bueno, vamos a actualizar la versión, va a salir todo bien, pasa el viernes y de repente empieza a sonar la guardia. Flaco, tiramos todo el mundo. ¿Qué hacemos? Heavy, ¿no? Heavy. Y también, ¿por qué les traigo este caso? Además de que obviamente es bastante reciente, es que también era evitable. Porque lo que se detectó es que esto, quienes trabajamos en tecnología hace poco o hace mucho, nos pasó seguro muchísimas veces. Había diferencias entre lo que se distribuía del software de CrowdStrike, lo que se llegaba a distribuir versus lo que tenían en otros ambientes. O sea, había diferencias, ¿no? Es como la típica que paso a producción algo diferente de lo que tengo en Sandbox. Entonces en Sandbox soy feliz, está todo bien, y en producción cuando voy, che, ¿qué pasó? ¿No? O sea, subieron archivos de más. Y de hecho, tuvo que hablar el CEO de CrowdStrike y demás y dar la receta, y era, bueno, tenías que entrar en modo seguro, borrar un archivo, reiniciar, y ahí andaba. O sea, la corrección, la recuperación de ese fallo no era súper compleja. Ahora, imagínense masivamente cientos de servidores a lo largo del mundo, cuando tenés vuelos cancelados, cuando tenés gente que te tiene acá, cuando las acciones se te fueron al... No quisiese estar en ese lugar, en ese momento. Bueno, le dejo esa reflexión. Es de un libro de esta persona, Philip Crosby. Claramente que la calidad no es gratuita, ¿no? Y claramente que tiene un costo. Mi opinión personal es que, y traje estos casos algunos bastante escandalosos, un poco para que poder situarnos, el impacto que puede llegar a tener el
hacer omisión de ciertos aspectos de la calidad del software. Y no hay que pensar solamente que la calidad es responsabilidad de una persona. Es como que me imagino, bueno, el de Crowdstack dijo, yo te dejé ahí la versión, ¿cómo no te diste cuenta que había un archivo de más? ¿No? Eso ha pasado, pasa y pasará, pero eso no tiene que ser de esa manera. El enfoque de calidad tiene que ser un enfoque integral desde todas las áreas involucradas, no necesariamente de una única persona. El enfoque de calidad tiene que ser un enfoque integral que involucre a todos desde donde nos toque. Todos somos responsables y queremos el éxito del producto que queremos llevar a producción. Entonces, no omitamos cosas, levantemos los riesgos, analicemos, comuniquemos el impacto de si dejamos de hacer tal cosa, qué es lo que puede llegar a suceder. No solamente nos enfoquemos en pruebas funcionales, tengamos en cuenta las pruebas no funcionales, hablamos de accesibilidad, ¿no? De dejar afuera a potencialmente 20 millones de personas que no puedan acceder a tu producto, no puedan comprar una entrada a un ticket, no puedan ver su serie favorita. No, estamos hablando de cosas que son evitables. Entonces, un poco mi llamado es que en todos estos casos, que hay muchísimos más, yo simplifiqué algunos, hay muchísimos más, un poco invitarlos a esa reflexión de la importancia que tiene los procesos de calidad dentro de la construcción de software. Muchísimas gracias. La verdad que un placer enorme, un privilegio estar acá con ustedes. Veo la sala llena y estoy muy emocionado. Muchísimas gracias. Otra vuelta. Bueno, gracias Charlie. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Contento? Bueno, estamos contentos de tenerte acá. Como dije antes al principio, Charlie es un exponente de la comunidad y siempre está cooperando con todos, respondiendo un montón de preguntas. Así que si te parece, vamos a preguntarle al público a ver Dale. Si alguien tiene alguna pregunta. Bien, aquí. Buenas, ¿qué tal? Pasaste muy por encima, creo que la importancia de los post-mortem. Quería ver cuál era la importancia para vos de una persona que se va a encontrar por primera vez con un post-mortem, con un incidente así de grave como los que estoy moviendo. ¿Qué cosas debería destacar? ¿Qué cosas debería mostrar? ¿Qué cosas destacar para que no volviera a pasar, más que nada? Bien. Me parece excelente pregunta. Esta es mi opinión personal, ¿no? Pero para quien no esté familiarizado, cuando sucede un incidente, tenemos algún fallo dentro de nuestras aplicaciones, depende de la criticidad de la misma, lo que se suele hacer es un post-mortem. ¿Qué significa esto? Se detalla un documento donde se hace la cronología, ¿no? Hacemos de atrás para adelante. El día X, en el momento determinado, tuvimos esto y hacemos tanto el atrás como para adelante. O sea, ¿qué es lo que nos llevó cronológicamente hasta ese momento del error que tuvimos y qué es lo que hicimos después y qué es lo que vamos a hacer en el futuro para mitigar eso? Entonces tenés todo, vas detallando, el miércoles subí esto, cambié esto, se revisó esto, se omitió esto y el jueves se cayó producción. Se cayó producción, me sonó la alerta de la alarma de que estaba caído producción. Tardé 1 hora porque no la vi en la alerta y a la hora accioné e hice esto, aquello, lo otro. Al futuro tengo que hacer o haré esto, sumaré monitoreo, ajustaré este proceso y demás. Entonces todo un desglose. Al margen de detallar eso, ¿no? Y que no tiene que ser una cacería de brujas, lo que tiene que ser se tiene que usar para que en pos de aprendizaje. ¿Para qué? Para que el día de mañana, primero que en base a eso, tomemos una decisión, mejoremos los procesos, mejoremos lo que tenemos que hacer para evitar que eso vuelva a suceder y tenemos que detallar el impacto también de eso. Entonces, para mí el proceso de post-mortem es un proceso que es de aprendizaje. Insisto, no sé si todas las empresas lo implementan, lo llevan a cabo. Es un proceso que me parece muy valioso y que recomiendo hacerlo. Obviamente no vas a hacer un post-mortem porque, no sé, pasó un wording mal, ¿no? O sea, vas a hacer un post-mortem cuando sucedió, dejé a los usuarios afuera 1 hora. Ok,
¿Cómo hago para que eso no vuelva a pasar? ¿Qué es lo que hice para que llegara hasta ese punto? Entonces, considero que es algo muy importante. Quien no esté federalizado, sugiero que lo haga. Si no lo están haciendo en sus empresas, propónganlo, porque sin duda le van a sacar un máximo beneficio. Bien, ¿tenemos más preguntas? Por allá. Charlie, ¿cómo te va? Ezequiel, alguna vez nos vimos. Estaban hablando de análisis post-mortem. El problema ya pasó. Dada tu experiencia, ¿se puede hacer algo así como un análisis pre-mortem? Es decir, ¿qué podemos hacer para evitar todo eso que puede salir mal? Bueno, va a salir un poco, o debería de salir un poco, de los accionables. Es que no te veo, ahora sí te veo. Un abrazo grande. Va a salir un poco de los accionables, porque vos cuando saliste de eso, o sea, en este momento tenés que resolverlo. Lo resolvés, ¿no? Porque hay que hacerlo. No podemos dejar afuera a 1 millón de usuarios, ¿no? Lo resolvemos. Después nos damos vuelta y decimos, bueno, ¿qué son todos los accionables? Y esos accionables también tenemos que setear seguimiento no podemos hacer el documento más hermoso del multiverso, pero si después eso queda cajoneado y el mes que viene nos pasa lo mismo, no sirvió de nada. Entonces lo más importante ahí son los accionables. Entonces esos accionables que vos decís de pre-mortem posiblemente pueden ser accionables de otros post-mortem. O sea, yo ahora sumé monitoreo y me estoy dando cuenta que bajó la conversión de compras que tengo usualmente. No espero hasta que salga un tweet o sea tendencia porque está todo roto, digamos. No, voy a acciono. ¿Y por qué? En el postmortem anterior armé un monitor que ahora me está avisando proactivamente, te estás cayendo. Hace algo. Entonces creo que ese es un poco eso, ¿no? Es a los accionables ponerles plazos, darle seguimiento y efectivamente hacer que eso ocurra en pos de un beneficio propio del futuro. Exactamente. Eso se tiene que eso es continuo, digamos, no es que hice un postmortem y ya está, digamos, ¿no? Vas haciendo seguimiento de eso. Quizás hay accionables que son rápidos y quizás hay accionables que requieren que tengas que modificar tu software y que te demanden, no sé, días, semanas, meses quizás. Entonces es importante a esos accionables ponerle plazos y darle seguimiento. Bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Por allá. Hola Charlie, ¿cómo estás? Te hago una pregunta. Recién al final dijiste que la calidad es responsabilidad de todos. ¿Te parece que a pesar de que la responsabilidad sea de todos, haya alguien que la coordine, que la lidere, que tenga que velar porque cada una de las partes haga lo que tenga que hacer con la calidad? Sí. Y ahí es donde las personas que tienen fuerte foco en calidad no se tienen que quedar solamente con ser el último eslabón, sino que tiene que ser ese eje que habilita las habilidades o las prácticas necesarias para construir productos de la mejor calidad posible. Bueno, entonces no es solamente, y claro, el especialista o el que conoce sobre calidad tranquilamente puede hablar con alguien de UX o alguien de producto para sentarse y conversar y decir, mirá, el producto cómo se está pensando, cómo se está diseñando, quizás lo podemos encargar por este lado, porque en base a mi experiencia en otros proyectos similares, entonces no se tiene que quedar solamente con, bueno, a mí me llegó y te digo, está mal acomodado acá esto o esto no va a funcionar, ¿no? Creo que el perfil del especialista o el que conoce de calidad tiene que ser muchísimo más abarcativo. Entonces, él es el que va a diseñar metodologías o acompañar a que eso suceda, que se cumplan los procesos. No es que solamente, bueno, yo diseño los procesos, el área de calidad los cumple y el resto suerte. No, tienen que un poco evangelizar hacia todas las áreas. Y no es solamente el área de construcción, el área de infraestructura, el área de producto, el área de UX. Porque en definitiva, nosotros tenemos que resolver problemas, digamos, ¿no? Y esos problemas tienen que... ese problema que vamos a resolver tiene que estar hecho con calidad. Insisto, entonces para mí es lo que vos mencionabas un poco, ¿no? Es reforzar eso. Quienes trabajan en calidad
no puede ser el último eslabón de que en un momento le llega algo y lo prueba. No. Tiene que ser muchísimo más activo y proactivo en sugerir mejoras en todo el ciclo de construcción. Gracias. Bien, ¿más preguntas? Bueno, mientras piensan alguna pregunta al público, yo tengo una para hacerte, Sí. también usando un poquito una pregunta que tenemos acá en Swapcar. Todos estos errores que vos estabas mostrando hoy en la presentación son errores millonarios, son errores que causaron pérdidas de vidas, pérdidas materiales. Uno tiende a pensar que el testing quizás en mi producto es un producto chiquito, no hay tanto riesgo y tiende a bypasearlo un poco, pero ¿cuál crees que sería el factor o cuál se te ocurre que puede ser el factor para el cual en un producto tan importante como ese sucedan estas cosas, digamos, ¿no? Que no se le dé tanta importancia al testing? Yo creo que independientemente de la magnitud, básicamente si vamos a sacar un producto a la calle, probablemente, o en su gran mayoría, va a ser para tener un cierto rédito económico, digamos, ¿no? Entonces, mi sugerencia un poco para poner en tono, no es que, bueno, mi producto es chiquito, no pasa nada, digamos, ¿no? Es siempre situar sobre los riesgos de qué es lo que puede llegar a suceder. Y cuando hablamos de esos riesgos, cuando tenemos que hablar con nuestro líder, con un VP, con un CTO, con un CEO, con lo que sea, chicos y chicas, le vamos a tener que hablar en términos de dinero, ¿no? O sea, le vamos a decir, yo te sugiero que sigas esto, cumplas esto, o dejes de cumplir esto. Si no lo haces, vas a perder toda esta plata. Entonces creo que, suena un poco fuerte, pero creo que es la manera, a veces, de situar un poco de, no podemos dejar hacer. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de dejar de hacer eso? Y tenemos que ser ahí muy específicos y conocer cuál es el impacto. Por eso, para mí, la persona que trabaja en la calidad, en realidad todos tienen que conocer el producto. No es que, me llega una receta, voy, lo acomodo y ya está. No, tiene que conocer qué es lo que resuelve eso. Porque si conoce qué es lo que resuelve, probablemente tenga otra visión, conozca el impacto y conozca qué es lo que puede llegar a suceder si se omiten o no se hacen determinadas cosas. Entonces, para mí, yo no lo llevaría por el foco de, esto es una aplicación chiquita, no pasa nada. No. Yo tomaría desde la aplicación chiquita que tiene 10 usuarios a la que tiene cientos de millones, con el mismo foco y la misma con el mismo empuje, digamos, no omitiría. Obviamente que tenemos que ser también conscientes y tener criterio, digamos, ¿no? Si es algo que es mínimo, minúsculo, que no pasa nada, que no va a generar ningún tipo de afectación. Ahora, si detectan un riesgo, que por más que haya 10 usuarios, esa aplicación se va a caer, también le va a afectar a 10 usuarios, pero esos 10 usuarios no van a poder laburar durante todo el día. Entonces, eso lo tienen que levantar. Y no importa si se cae, total. Se puede hacer otra cosa. No importa que sea chiquita, mediana o grande la aplicación. Tenemos que tomar y levantar los riesgos de la misma manera. Bien, tengo un par de preguntas en Swapcar. Hablando de proyectos y gestionar calidad, ¿cuál sería, en tu entender, la mejor forma de administrar los lineamientos en las empresas? Qué buena pregunta. Te enganché. Muy buena. Primero, involucrar a todos. Bien. Digamos, ¿no? Involucrar a todos y poner en misma sintonía. Porque uno, y tiene que saber cómo comunicar eso. Como yo mencioné, hay una manera de comunicarse con nuestro dev amigo, una manera de comunicarse con la gente de infraestructura. Cuando alguien tiene que hablar con un CTO, un VP o un C-Level, tiene que hablar de otra manera, digamos, ¿no? A mi entender, y vuelvo de nuevo, capaz que me repito, pero para mí es eso. Depende del contexto, pero si vamos a hablar de omitir cosas o establecer procesos de calidad que acompañen a que todos somos responsables y que todos estemos involucrados. Entonces, para mí creo que es eso. Tratar de concientizar y pedir a los diferentes niveles dentro de una compañía que efectivamente entiendan eso. Cuando alguien conversa con alguien que está y te acompaña en la importancia de los procesos de calidad, obviamente es muchísimo más fácil, pero también está en nosotros un poco en acompañarlos, mostrar los riesgos de lo que sucedería si algo no se realiza y evangelizar de alguna manera. Creo que por ahí está. Bueno, gracias Charlie, gracias por tu presentación. Les pido un fuerte aplauso, por favor, para